Bien, admito y estamos. Bien, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo a esta charla de forma virtual en la Casa de Educación Física, como decimos en el Romero Brest, de forma virtual en lo que sería el área de PICEF, el cual hoy tenemos la gran propuesta que estuvimos siempre buscando y que siempre buscamos alentar desde el lado de continuar con herramientas y sumar herramientas que nos puedan servir en el día a día con nuestro quehacer en el área de educación física, en la escuela, en el patio, o como entrenadores y preparadores físicos dentro de los diferentes deportes. Es el caso que hoy tenemos la Asociación de Preparadores Físicos de Voleibol, el cual nos va a presentar Sergio Parra, Daniel Leucona y Eduardo Romero. No sé si va a llegar el Tano para presentarse después, pero Sí, sí. seguramente esperemos la presencia de él. Vamos a tener una charla muy enriquecedora del lado de el entrenamiento infanto-juvenil. Así que le damos la bienvenida y el agradecimiento a ustedes por estar acá presentes y bueno, traer esta charla que va a sumar mucho contenido de calidad a la institución. Sergio, te paso la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a EPICEF, a todos los directivos del ICEF número uno, Romero Brest. Gracias por organizar este tipo de charlas que siempre permiten acercarnos a los profesores, aquellos que están en el mundo del deporte. Aquí tenemos seguramente gente que no es de ICEF también, porque hemos invitado a la mayoría, a una masa de gente que tal vez está en el mundo del deporte, pero no específicamente en ICEF también, es abierta. Y esta posibilidad también es una responsabilidad para nosotros, primero para hacernos conocer, para saber conocer a PF Volley, que es la Asociación de Preparadores Físicos de Voleibol, la cual hemos creado junto con el profesor Eduardo Romero, el profesor Daniel Lecouna, el Tano Magliarella, muy conocido por todos, es muy famoso, el Pablito Añón. Bueno, tenemos una gran cantidad de docentes de gran experiencia internacional. En estos momentos, muchos de ellos jugando el Campeonato Mundial, están dirigiendo diferentes selecciones, o sea, o preparando físicamente diferentes selecciones. Pablo Añón, Ucrania, bueno, tenemos gente en Qatar, tenemos preparadores físicos en múltiples selecciones internacionales. Eso habla de la calidad del profe argentino, ¿no es cierto? Muy solicitado en el exterior. Bueno, para ponerlo como ejemplo, aquí el profe Romero dirigiendo la selección polaca, la selección de Irán, el profe Lecouna con la selección polaca también. Y en mi caso también he tenido la oportunidad, no de selecciones de voleibol, pero he tenido la oportunidad también de estar en algunos Juegos Olímpicos, algo que para los profes, o para mí por lo menos cuando yo era profe y estaba por recibirme, era un sueño a cumplir, ¿no es cierto? Ir a un Juego Olímpico. Así que, bueno, el Tano Malearela también, director de las Panteras, estuvo con las Panteras varios años. Y bueno, esta trayectoria básicamente es la que queremos contarles y saber, en definitiva, cómo han hecho o cómo hicimos en algún punto para estar en estos lugares y cómo trabajar con diferentes tipos de edades, ¿no es cierto? Sobre todo en el deporte infanto-juvenil, que es donde tal vez mayores deficiencias observamos. Cuando se nos acercan los niños a trabajar con nosotros, tal vez ya tendrían que tener cierto bagaje de la educación física infantil y esto es un poquito una de las áreas que vamos a abordar en las charlas del día de hoy. ¿Mm? Así que nos preparamos, estamos atentos. Tenemos 4 disertaciones cortitas y al pie, ¿sí? Con algunas recomendaciones. Esperemos que les sean de mucha utilidad y que, bueno, puedan llevarlas a sus gimnasios, a sus atletas y utilizarlas como herramientas. Vamos a, si están de acuerdo, a dar una pequeña presentación de la primera charla, la primera disertación, que es el profesor Daniel de Couna, que nos va a hablar hoy de específicamente de temas relacionados al desarrollo motor y a las fases sensibles. Tenemos Daniel de Couna con maduración y crecimiento, Eduardo Romero, quien se va a encargar específicamente de fases sensibles para el desarrollo de la fuerza, en mi caso, metodología para el desarrollo de la misma en infantos juveniles y el Tano lo mismo
con herramientas de habilidades motoras especiales y generales. Así que, profe Daniel, bienvenido, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé por dónde están. Yo acá es tarde, estoy solo, estoy bastante solo en este momento acá en Italia, son las 12 de la noche. Para mí es un placer eh, poder estar con ustedes, poder compartir esta pequeña charla. Desde la Asociación de Probadores Físicos agradecemos al Instituto y a Alejandro la posibilidad que nos dan de hacernos conocer y de que, bueno, sepan un poco cuál es nuestra experiencia, qué es lo que queremos hacer. Por supuesto que los invitamos a todos a ser parte de la asociación, pueden entrar a nuestro Instagram, a nuestra página. En nuestra página tenemos un blog que generalmente una vez por semana intentamos publicar algo fundamentalmente tiene que ver con la preparación física en el vóley, pero bueno, queremos que sea general para todo el mundo. Es un lugar donde queremos nuclear a los profes. Estamos desparramados por todos lados, encontramos en la asociación un espacio como para juntarnos y bueno, y ver y hablar de nuestras experiencias. El tema que nos toca hoy es el entrenamiento de la fuerza en el vóley infanto-juvenil. Eh, Estuvimos charlando con Sergio, que es el presidente de la asociación, con el Kun, que está en Italia también, y con el Tano, y quisimos preparar una charlita que cada uno de nosotros tendrá más o menos entre 10 y 15 minutos. Cada uno ha tomado una parte de esta idea de lo que es el entrenamiento de fuerza en el vuelo infanto-juvenil, y a mí me tocó la parte de principios del crecimiento y la maduración. Cuando Cuando nos hablan de preparación física en niños, en este caso infanto-juvenil, siempre creemos, o muchas de las cosas que pensamos es que, bueno, lo que podemos hacer es tomar las cosas que hacen los más grandes, los adultos, hacer esto un poco más chiquito, entonces estamos haciendo preparación física para los chicos. Es lo que hacemos, es lo que creemos que está bien y muchas veces es lo que pensamos que debemos hacer. Un poco para darle un marco teórico y negar esta idea de que agarrar cosas de adultos y llevársela y hacerlas chiquitas hace una preparación física para adolescentes y para infantiles, es que existen estos principios de crecimiento y la maduración. El crecimiento y la maduración son procesos biológicos fundamentales que se dan durante la infancia y la adolescencia. Pasame por favor la primera diapo. Gracias. El crecimiento es el aumento cuantitativo en tamaño corporal. Quiere decir que el crecimiento tiene que ver con el aumento de la altura, del peso, de perímetros, de masa muscular y de etcétera. Tiene que ver con lo cuantitativo, el aumento cuantitativo. Y la segunda, por favor, Sergio. La maduración es el desarrollo cualitativo de los sistemas fisiológicos, neurológicos y hormonales. En el ámbito de las ciencias del deporte es fundamental poder diferenciar estos dos procesos, ya que estos dos procesos se dan de manera paralela, pero no siempre se dan al mismo ritmo. Los chicos crecen y maduran de manera permanente, pero en ritmos diferentes. Estos procesos generalmente están influenciados por factores que son genéticos, hormonales, nutricionales y ambientales. Por lo tanto, es muy importante crear buenos hábitos nutricionales y que los chicos se puedan criar o puedan desarrollarse en ambientes acordes a las necesidades de su edad. En la etapa infanto-juvenil, estas transformaciones determinan no solo el desarrollo físico de los chicos, sino que también el rendimiento motor, la coordinación, la capacidad de adaptación al entrenamiento y la actividad física. ¿Esto qué quiere decir? Que en lo genético y en lo hormonal quizás no podamos
quizás no podemos meter la mano, pero lo que tiene que ver con crear buenos hábitos nutricionales y con que los chicos puedan criarse en buenos ambientes, hacen y van a hacer que su desarrollo físico tenga mejores condiciones que la de otras personas. Poder comprender esta dinámica del crecimiento y del desarrollo es muy importante porque nos va a ayudar a prescribir buenos ejercicios, a diseñar buenos programas de entrenamiento y a prevenir lesiones que están asociadas a cargas inadecuadas. Durante mucho tiempo, hasta el día de la fecha también, se empieza a discutir si está bien o está mal que los chicos hagan trabajo de fuerza. Se discute si la fuerza puede hacer que los chicos pierdan capacidad de crecimiento, que altere sus procesos de maduración, y en realidad es todo lo contrario. Uno puede diseñar buenos programas de entrenamiento, puede prevenir lesiones asociadas con cargas inadecuadas si tenemos conocimiento de lo que es el crecimiento y si sabemos en qué etapa madurativa está cada uno de ellos. Es importante entender que la respuesta al estímulo físico depende en gran medida del estadio de maduración biológico de una persona. No siempre tiene que ver con la edad cronológica, sino que fundamentalmente tiene que ver con el estadio biológico o la maduración biológica de esa persona. Identificar estos periodos, estas fases sensibles para el desarrollo de las cualidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia, coordinación, puede permitirnos a nosotros optimizar el rendimiento a largo plazo y favorecer trayectorias deportivas sostenibles. Es muy importante entender cuáles son estos procesos, en qué momento de la maduración está cada uno de los chicos para entender qué tipo de trabajo se puede dar. Pásame la siguiente diapo, por favor, Sergio. Hay un ¿Cómo podemos hacer para entender, para qué nos puede servir en saber qué es el crecimiento o la maduración o en qué momento están cada uno de ellos? ¿O cuál es el momento óptimo en cada uno de ellos? Un factor muy importante a tener en cuenta en edades infanto-juveniles es el pico de velocidad de crecimiento. El pico de velocidad de crecimiento es el momento durante la adolescencia en que la tasa de crecimiento en la estatura alcanza su máximo valor. Este es un dato que nosotros podemos obtener a partir de mediciones simples y nosotros podemos calcular aproximadamente en qué etapa de maduración o en qué etapa biológica, qué edad biológica tiene esta persona. No pasa solo por una cuestión teórica, entender de que existe el crecimiento y la maduración. Nosotros tenemos algunas herramientas simples que nos pueden ayudar a nosotros a detectar en qué momento de maduración biológica está esta persona. Por lo general, este pico de crecimiento, este pico de velocidad de crecimiento, se da en la pubertad. En las niñas, por lo general, se da entre los 11 y los 13 años. Aproximadamente entre los 11 y medio y los 12 años se está dando en las niñas. Y en los varones, un poco más tarde, entre los 13 y los 15 años. Por lo general, entre los 13 y medio y los 14 años aproximadamente se da este pico de velocidad de crecimiento. En este momento, la magnitud de crecimiento de un infanto adolescente puede llegar a ser entre 7 y 12 centímetros por año. Es un marcador muy usado en las ciencias del deporte para estimar la maduración biológica. La pregunta es, ¿cómo podemos detectar este momento en nuestros jóvenes? ¿Qué necesitamos hacer? Y nosotros estamos trabajando con un grupo de niños, lo que podemos empezar a hacer es un seguimiento longitudinal de la talla. Si nosotros pudiéramos medir la altura de los chicos cada 2 o cada 3 meses y poder observar su curva de crecimiento, nosotros podríamos estimar si este chico está en su pico de velocidad de crecimiento o no. Si está en su pico de velocidad de crecimiento, sabemos que su edad madurativa está acorde quizás a su edad cronológica o no. Muchas veces existen muchas diferencias entre la edad biológica de un chico y la edad cronológica. Además de poder realizar medidas
de la altura y predecir la curva de crecimiento, también existen métodos predictivos que son, hay algunos autores como Mirwald, que en el 2002 ha hecho unas ecuaciones que estiman el tiempo hasta el pico de crecimiento. Esto quiere decir que a partir de medidas antropométricas que tienen que ver con la edad, la altura, el peso, la longitud de piernas y el tronco, tomando estas medidas y utilizando las ecuaciones que se dan en la fórmula de Mirwald, uno podría llegar a estipular si el niño está en el momento de pico máximo de crecimiento o cuánto tiempo le falta para llegar a este momento o si ya ha pasado este momento. Existen otros autores, además de Mirwald, que ha creado ecuaciones. Uno es, esperen que lo tengo por acá, creo que es Moore. Sí, Moore en el 2015 también ha manejado estas ecuaciones y las ha adecuado para que los resultados sean un poco mejor. Y otra es de Kossel y Malina en el 2018, hizo un estudio en Europa con población polaca y le ha dado muy buenos resultados. Las tres tienen error, son fáciles de conseguir y van a estar mucho mejor explicadas de lo que se las puedo explicar yo, pero si ustedes entran en Google o en la plataforma que quieran, van a conseguir las ecuaciones y si ustedes pueden tomar estas medidas antropométricas y usan las tres ecuaciones que dan estos autores, pueden tener también un dato y comparar entre estos datos para ver cuál es el mejor. Entonces, tomando medidas antropométricas que tienen que ver con altura, que las podemos tomar, con la talla, con el peso corporal y con la edad, más estas ecuaciones, podríamos llegar a determinar cuál es la edad madurativa biológica de cada una de las personas. Pásame, por favor, la otra diapo. ¿Para qué es importante conocer el pico de crecimiento? Conocer el pico de crecimiento nos permite diferenciar entre jóvenes de la misma edad cronológica, pero distinto nivel de maduración, lo que sería la edad biológica. La edad biológica, que tiene que ver con la maduración sexual y con el crecimiento óseo, puede diferir de la edad cronológica hasta 3 años. Se han encontrado casos de chicos que con la misma edad cronológica pueden tener hasta 10 centímetros o 13 centímetros de diferencia y hasta 5 o 7 kilos de diferencia entre uno y otro. También es importante entender que las chicas obtienen su edad, están un nivel madurativo, llegan a su nivel madurativo antes de que los varones. Esto es un dato importante a tener en cuenta. Hasta el momento pico de la velocidad de crecimiento, creo yo, y los estudios están comprobados de esa manera, varones y mujeres pueden trabajar de la misma manera sin ningún tipo de inconveniente. Cuando pasa esta edad, varones y mujeres pueden seguir trabajando de la misma manera, pueden seguir haciendo las mismas cosas, lo único que hay que hacer es empezar a diferenciar el tema por la cuestión hormonal. Entonces es importante entender que dos jugadores de la misma edad, o dos personas o dos chicos de la misma edad cronológica, podrían uno estar en plena pubertad y el otro aún en una etapa prepuberal. ¿Para qué nos puede servir esto? Nos puede servir para entender que no se debe aplicar el mismo plan de cargas para todos. Cuando hablamos de individualización, cuando nosotros hablamos de la individualización en la preparación física, no es solamente para los adultos. Los niños también necesitan tener individualización, porque un chico que en un año crece entre 7 y 12 centímetros va a tener problemas de coordinación, cambia su esquema corporal todo el tiempo, por lo tanto, es clave y es fundamental entender de que no todos los chicos pueden hacer el mismo plan. Lo mejor que podemos hacer es individualizar el plan. Es clave evaluar altura, peso, cambios corporales y desarrollo motor para poder personalizar estos planes. Hay chicos que un día están saltando bien y al otro día su esquema corporal ha cambiado y empiezan a tener dificultad con
trabajos coordinativos o con trabajo de salto. Esto nos está dando una pauta de en qué momento madurativo está esta persona. Además, es importante entender que la individualización reduce el riesgo de lesiones. Si yo puedo individualizar el trabajo, puedo entender en qué etapa cronológica está un chico, voy a tener menos problemas o voy a tener menos índice de lesiones en mis alumnos. Otro concepto a tener en cuenta en el proceso de crecimiento y maduración son las fases sensibles. Las fases sensibles son momentos donde el organismo responde de manera más favorable al entrenamiento. Los voy a dejar con el profesor Eduardo Romero para que siga hablando del tema de las fases sensibles. Muchas gracias. Excelente, excelente, profe Daniel. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a dar paso, ¿sí? Dejo de compartir, doy paso al profe Eduardo Romero, otros disertantes, charlas cortas y al pie para que después se arme un lindo debate. ¿Mm? Vamos con fases sensibles, como les habíamos dicho. Esto de el momento ideal, ¿no? Para aplicar ciertas cargas. Vamos a ver, pasamos a compartir. A ver, Edu, si tenés buen sonido, desmuteate. Ahora estoy. Ahí está, danos el ok. Espera que yo estoy compartiendo Sí, primero. dale Espera. nomás con la diapositiva. Vamos a seguir con la introducción de maduración que dio el maní. En tanto, yo puedo comenzar. El entrenamiento de jóvenes deportistas ha experimentado una revolución muy importante, paradigmática, en las últimas décadas. La comprensión de que el desarrollo de las capacidades físicas no sigue un patrón lineal, sino que presenta periodos de mayor sensibilidad o ventanas de oportunidad, como dijo el Maní anteriormente, ha transformado fundamentalmente nuestro enfoque hacia la preparación física, especialmente en la preparación física deportiva juvenil. En este caso vamos a hablar de las fases sensibles en el entrenamiento deportivo, pero primero tenemos que tener en cuenta que la planificación del entrenamiento debe sustentarse en los principios de la biología, del desarrollo humano, del reconocimiento de cada capacidad, que cada capacidad posee momentos específicos de mayor adaptabilidad. La edad cronológica, como nos decía el Maní anteriormente, tradicionalmente utilizada como criterio único de agrupación y de planificación, resulta insuficiente ante la evidencia de la variabilidad individual de los procesos de maduración. Podés pasar a la próxima. Así que la idea era tomar estos tres puntos de los fundamentos científicos de las fases sensibles, los periodos sensibles por capacidades y el modelo de Long Term Athletic Development que estuvo creado en Canadá, pero que está piola, es bastante claro en el modo de planificar. Sobre todo a nosotros que somos entrenadores, que nos toca trabajar con edades tempranas, esto que decía, ¿no? Que generalmente el criterio de agrupación, y sigue siendo hasta ahora por edades. Por ejemplo, hoy estoy como responsable, como director técnico de una institución que hace voleibol a nivel juvenil, y vos tenés tu grupo sub-13, el grupo sub-14, el grupo sub-16, y es evidente que al interno de cada uno de estos grupos te encontrás con chicas que están haciendo su pico de crecimiento, o algunas que van mucho más lento que el resto, que necesitan más tiempo en cuanto a los contenidos que nosotros queremos dar, y generalmente, sobre todo cuando trabajamos en deporte en equipo, la planificación es la misma para todo el mundo.
Entonces, ahí está en la mano del entrenador en poder estar atento a esos detalles, en poder adaptar las cargas y hacerla lo más individual posible dentro del proceso de entrenamiento. Podés pasar de, de diapositiva. Ahora, el concepto de fase sensible o de ventana de oportunidad se define como aquellos periodos específicos del desarrollo en los cuales el organismo presenta una mayor predisposición a la adaptación para determinados estímulos del entrenamiento. Las fases sensibles en el entrenamiento deportivo se caracterizan por una flexibilidad temporal, que quiere decir que no poseen límites rígidos, sino que se presentan picos de máxima sensibilidad, una variabilidad individual, porque su aparición está más relacionada con la edad biológica que con la edad cronológica, y como nos hablaba anteriormente el Maní, con chicos de la misma edad pueden haber desfasajes en estas fases sensibles. Hay una reversibilidad parcial que, aunque la eficacia disminuye, las adaptaciones siguen siendo aún posibles fuera de este periodo óptimo. ¿Qué quiere decir? Que hay periodos en que el alumno o el atleta son más sensibles a determinados estímulos. Esto no quiere decir que si no lo desarrollé en ese momento se perdió, no lo puedo hacer más. No, lo puedo seguir haciendo, va a seguir teniendo adaptaciones, pero seguramente no va a seguir teniendo los mismos beneficios que si lo logro hacer en ese momento indicado. En, ¿Podés pasar de diapositiva, Maní, Sergio? Fundamentos científicos. Vamos a la próxima, pasar ahora. Los fundamentos biológicos de las fases sensibles se sustentan en múltiples procesos de maduración que ocurren de forma asincrónica durante el desarrollo. Esto incluye el desarrollo del sistema nervioso central. En cuanto a la plasticidad neural, alcanza su máxima expresión durante la infancia y la adolescencia, siendo particularmente relevante que el aprendizaje motor, para el aprendizaje motor, los procesos de mielinización y de las fibras nerviosas continúan hasta los 25 años aproximadamente, con picos específicos que coinciden con la ventana de desarrollo de la coordinación y de la velocidad. Está relacionado con la maduración del sistema endocrino, donde las fluctuaciones hormonales o los cambios hormonales, especialmente durante la pubertad, crean condiciones óptimas para el desarrollo de la fuerza. El incremento de la testosterona en varones y la hormona de crecimiento en ambos sexos generan un ambiente anabólico favorable para las adaptaciones estructurales y para el entrenamiento de la fuerza. Las adaptaciones cardiopulmonares, el sistema cardiovascular experimenta cambios significativos durante el crecimiento, con periodos de mayor adaptabilidad para el desarrollo de la resistencia aeróbica. El incremento del volumen sistólico y la capilarización muscular presentan ventanas específicas de desarrollo. Hablando específicamente de la fuerza, el desarrollo de la fuerza durante las fases sensibles está estrechamente relacionado con los cambios hormonales y estructurales que acompañan el crecimiento. En niños prepuberales pueden experimentarse ganancias significativas de fuerza a través de adaptaciones neurales. Para eso, este dato es muy importante para nosotros, sobre todo para empezar a preparar a nuestros alumnos, sobre todo dándole los instrumentos y dándole la técnica de los ejercicios básicos, de los patrones motores básicos, para que puedan llegar a la edad en donde ya son puberales o prepuberales, que pueden empezar los procesos de entrenamiento, pero vienen con un bagaje motor que facilita ese pasaje, primero como deportista para toda la vida, pero principalmente para aquellos deportistas que son catapultados al alto rendimiento, tienen esa facilidad y esa experiencia
que hace que su adaptabilidad al entrenamiento para el alto nivel sea mucho mejor. Nos ha pasado muchas veces que llegan jugadores al primer equipo o a nivel profesional con muchas carencias, sobre todo por carencias que no se han dado o por cosas que no se han dado en los momentos indicados. En cuanto a los mecanismos adaptativos que varían según la fase madurativa, tenemos las dos fases más importantes. Primero, la fase prepuberal, en cuanto a las adaptaciones predominantemente neurales, que mejora nos lleva a las mejoras en la coordinación intramuscular, en un mejor reclutamiento de unidades motoras y en la utilización de la sincronización muscular. A mí me gusta hacer muchas veces este ejemplo. Me encuentro con mi hijo en la plaza, mi nena, tengo 6 y 8 años, y están en la plaza y empiezan a jugar con las barras y decir, al inicio, papá, quiero estar acá, se cuelgan de la barra, están 5 segundos, se caen. Después de un tiempo pueden tener muchas más agarre, tienen más, empiezan a pasar de la una a la otra y no han hecho todavía esta explosión hormonal, pero sí empiezan a reclutar más fibras musculares, empiezan a ver una mejor coordinación y empiezan a aprender el movimiento de todas maneras. Bueno, y después tenemos la fase puberal y postpuberal en cuanto a las adaptaciones estructurales que nos lleva o nos permite hacer la hipertrofia muscular, el incremento de la síntesis proteica y las modificaciones en la arquitectura muscular. Es el momento ideal para empezar a trabajar en el trabajo de la fuerza organizado por edad biológica y sobre todo que sean trabajos lo más individualizados posible. Eh, lo último que quería hablar, podés pasar de filminas en cuanto a los periodos sensibles, pasalo esto que ya lo nombré. En la fase sensible, es esto que teníamos. Nosotros tenemos diferentes capacidades físicas para desarrollar en cuanto a lo que es la velocidad de reacción, la velocidad de movimiento, el metabolismo aeróbico, el metabolismo anaeróbico láctico, que puede ser en la edad preescolar en la edad preescolar. En este sentido, el ISEF te da un montón de instrumentos donde podés trabajar con estafetas, podés trabajar los ejercicios de coordinación, los ejercicios de reacción. Todo esto es muy importante para que sea como un rompecabezas que se va armando despacito para poder hacer un atleta. Todo lo que es la coordinación general básica, la coordinación especial, la flexibilidad que un poco se inicia en la edad preescolar, pero intentamos desarrollarla, intensificarla en la edad prepuberal porque después vienen los picos de crecimiento y tenemos a nuestros chicos que no se pueden mover, que están acortados por todos lados. En la edad prepuberal podemos continuar con la velocidad, se inicia prácticamente el desarrollo de la velocidad de reacción, de la velocidad de movimiento, del metabolismo aeróbico, se continúa con el metabolismo anaeróbico láctico y empezamos con los trabajos de fuerza rápida. Ahí también tenemos que tener nosotros nuestras posibilidades para desarrollar esto, para desarrollar la técnica de los ejercicios, para que en nuestras categorías de formación tengamos a nuestros alumnos que sepan hacer una buena sentadilla. eh, bueno, y seguimos con todo lo que es el desarrollo de coordinación general básica y con la coordinación especial. Ahí, sobre todo en la etapa prepuberal, empiezan a veces, empieza la iniciación deportiva, entonces todo lo que es
el mini vóley y todo lo que son las categorías formativas, se empieza con la iniciación deportiva generalizada. Es muy importante, sobre todo, no llevarlos a la super especialización. Tenemos que tratar de darle un bagaje motor a nuestros alumnos o a nuestros atletas, este, para que, como les decía antes, ir armando este rompecabezas de nuestro atleta ideal. Ahora, ahí sí llega la edad puberal, donde continuamos con el desarrollo y la intensificación de lo que es la velocidad de reacción, la velocidad de movimiento, y hablando específicamente de la fuerza, empezamos el desarrollo de los ejercicios de fuerza, principalmente partiendo desde el punto de vista técnico, darle a nuestros atletas el bagaje motor o darle la capacidad técnica para empezar a construir de ahí en adelante a cuando estén listos para poder ir incrementando progresivamente las cargas, no tengamos que hacer pasos atrás o regresiones porque tenemos problemas o de movilidad o problemas técnicos. Este, Pasá la próxima, Sergio, pasados más. Ok. Este, eh, Volvé una, me parece que me pasé de rosca. Eco. A ver, sí, acá. Yo lo que quería hablar más que nada en cuanto es tratar de que llegue a la especialización tardía, que se individualice el trabajo, de tener un enfoque holístico, sobre todo, tratar de englobar no solamente el entrenamiento de la fuerza, sino todas las capacidades y sobre todo estar atento a los test de movilidad, a testear a los chicos, a esto que decía el Maní, ¿no? A medirlos, tenerlo bajo supervisión, principalmente para que nos aseguren su desarrollo deportivo equilibrado. Eh, Después, comenzando con lo que era el trabajo del Long Term Development Atlas, está muy interesante cómo lo dividen ellos, porque ellos comienzan con la parte de fundamental, que son en edades formativas de 6 a 8 años. Empiezan cuando se inicia la iniciación deportiva, se inicia con Learn to Training, que es aprender a entrenarse, aprender los rudimientos de un deporte. Continúan, que ya cuando se empieza en la parte más puberal y postpuberal, entrenarnos a entrenar, para después sí, luego cuando ya se comienzan a hacer sobre los 16 años, empezar a trabajar sobre entrenar para competir, y una vez que llegamos a la edad adulta, entrenar para ganar. Esto es muy interesante, tratar de respetar este pasaje, sobre todo en las edades formativas. Nos pasa y se está viendo cada vez más que por culpa de la especialización llegan nuestros atletas con un montón de problemas que antes lo veíamos en atletas adultos. Entonces, esto es fundamental. Bueno, yo con esto, si no, después por ahí a lo mejor estamos libres para preguntas. Lo que le dejaría le dejaría le paso la pala a Sergio, y por ahí, bueno, me quedo con el resto de la charla, y, y bueno, si hay preguntas sobre esto, las vamos a contestar, otras cosas más también. Excelente, excelente, profe Eduardo. Siempre un lujo, un placer escucharte. Me encantó lo de este método canadiense. Queremos saber un poco más. ¿De dónde, si tenés ahí para pasarnos, de dónde leer un Yo, poquito más de esta yo, le- bibliografía? yo les, Me pu- encantó. yo les puedo pasar el link, está en Por inglés. favor. Ellos tienen un manual muy interesante donde te explican todas las fases. Este,
vamos a hacer así, se los paso directamente ahora en Bien, ¿cómo es? En el chat. Creo que perfecto. todos pueden ver el chat, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. A ver, yo les paso el link del manual que tienen, eventualmente ahí en Sport for Life pueden encontrar un poco más de información, hay algunos tutoriales, está, está muy bueno, digamos, el material que tienen en el Comité Olímpico Canadiense. Me gustó mucho el concepto de convertirte en un atleta de largo plazo, o mejor dicho, empezar a aprender a entrenar, ¿no es cierto? La primera etapa, ¿no? Que es donde nosotros vamos a tomar a los niños, empezar a entrenar para aprender a entrenar. Después y recién al final entrenar para ganar, ¿no es cierto? En el Exacto. medio entrenar para mejorar uno mismo, individualizar el entrenamiento y recién al final, bueno, listo, vamos a ganar. Ahora sí la medalla, pero si no sabemos entrenar, no tenemos las nociones básicas, me parece que saltamos etapas, ¿no es cierto? Y bueno, esto me parece que es clave dentro de tu disertación. Sí, Buenísimo, buenísimo. Lo yo llevo creo como que herramienta. es muy importante, sobre todo para nosotros que nos toca trabajar en la parte formativa, es el concepto de enamorar a los chicos del deporte, de la actividad. Es ese primer contacto que tienen, los tenemos que enamorar de la actividad, que sea el vóley, que sea el básquet, que sea fútbol, cualquiera sea la actividad, ese primer, viste, contacto que tienen los chicos en la iniciación deportiva, eh, es importantísimo, porque es lo que después lo va a catapultar, es como un trampolín que te lleva a construir el atleta de mañana. Pero obviamente que hay que tratar de respetar este tipo de fases y obviamente que uno a veces los entrenadores somos muy competitivos y queremos ganar a cualquier edad. Bueno, yo Tal creo cual. que cuando hablamos en el desarrollo de atletas de alto nivel, utilizamos mucho, alguien tiene que pagar el precio de desarrollar a estos chicos. Excelente. Este, Así que bueno, pero bueno, por ahí lo dejamos para más adelante, para si hay preguntas y Excelente. Pueden enviar corazones y aplausos. Ahí vemos la gente enviando aplausitos. Lo mismo para Antes, Daniel. antes de que sigan, Sí, quiero profe. aclarar que en el chat puse los autores que tienen las ecuaciones para los métodos predictivos para el pico de velocidad. En el Espectacular. chat están escritos los autores y los años en que lo hicieron, así que el que lo quiere ver también está en el chat. Excelente, excelente info. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a continuar esta noche de gala, llamando al estrado a nuestro queridísimo Tano Mariarela, Marcelo Mariarela, entrenador de las Panteras, entre otras cuestiones, colega en la Liga Nacional de Voleibol en la rama masculina. Yo estoy con las chicas de Boca, él está con los varones. Estamos acá bueno, nos conocemos desde hace mucho, venimos los dos del mundo de la halterofilia, del weightlifting. Y bueno, llevamos un poco de esta experiencia juvenil en el mundo de la fuerza y la potencia a los atletas con grandes resultados, grandes éxitos que les vamos a ir contando un poquito. Pero el profe nos tiene una sorpresita, que es hablar un poquito de habilidades motoras, ¿no es cierto? Desarrollo motor, habilidades motoras y cómo él piensa la preparación física a partir de esto. Te damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás con unos temitas ahí, pero gracias por estar. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Esencialmente, más que nada, agradecerles a todos que me permitieron dar esta charla, inclusive a la asociación. Es verdad, tuve que salir de mi entrenamiento nocturno con el voleibol, pero bueno, pude realizarlo. Mi idea general de lo que estamos hablando de las formas básicas tiene que ver pura y exclusivamente con la capacidad que tenemos hoy en día de poder desarrollarnos en la calidad de movimiento con respecto a las edades y las fases sensibles. Los chicos van pasando por diferentes momentos de la fase sensible y crecimiento que van teniendo, va modificando pura y exclusivamente la técnica, tanto desde el punto de vista de lo que tiene que ser con la preparación física, como también desde el punto de vista de lo que estábamos hablando con respecto a los niveles de fuerza. Todas estas fases sensibles, tanto para cada una de las capacidades individuales,
para mí, tienen un mejor desarrollo si nosotros tenemos una mejor calidad de movimiento. Y esta calidad de movimiento tiene que ver con las habilidades motoras básicas. Estas habilidades motoras básicas que son saltar, correr, desplazar, traccionar, eh, la coordinación, la agilidad y todo lo que tiene que ver con los movimientos de característica básica, están en pura transición durante la fase sensible. Con lo que tenemos que tener en cuenta estos movimientos y definiciones que tienen que ver con el control motor de las formas básicas. Esto, para poder desarrollarlo, nosotros necesitamos tener todas las edades ordenadas de tal manera en función del desarrollo de los parámetros de movimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a adelantarnos y respetamos muchas veces las edades cronológicas estamos hablando del crecimiento biológico de la edad cronológica, que tiene una relación directa, muchas veces no coinciden con los parámetros de movimientos básicos y el aprendizaje de cada uno de los chicos. Al tener parámetros alterados de movimiento, nos encontramos con una disfunción cuando tenemos que aprender la técnica específica del deporte. Esa disfunción nos lleva a tener una calidad de movimiento alterada, con errores en el concepto del movimiento, que nos vinculan pura y exclusivamente a no poder desarrollar una calidad de fuerza. Y queremos suprimir, tener mayor calidad de intensidad de fuerza y querer suprimir ese movimiento erróneo que realiza nuestro cuerpo para ejecutar cualquier forma específica que tenga que ver con el voleibol. Pasame a la primera filmina, Sergio. A la segunda. Acá tenemos una organización de formas básicas. ¿Querés esta o la anterior? No, ¿De qué no, te- no. Acá estamos viendo, perfecto, estamos viendo de 8 a 12 años. Cuando Perfecto. nosotros estamos viendo y tenemos que entrar en saltar, correr, traccionar y todas las formas básicas que conocemos desde BICEF en adelante o directamente a nivel que vamos transcurriendo toda nuestra carrera deportiva y de alto rendimiento, nos vamos encontrando con estas formas básicas. Cada uno de los jugadores a veces que nos llega o jugadoras tienen un déficit. Y hay uno de los déficits que me llama mucho la atención y voy adelantándome un poquito, es que si ustedes se toman el trabajo de ver cómo realizan los test indirectos de campo nuestros atletas, por ejemplo, salto en largo con y sin impulso de brazo, muchas veces nos encontramos con muy poca diferencia. Quiere decir que la coordinación entre los miembros inferiores y los miembros superiores es deficiente, porque no entienden cómo empujar directamente con todo el cuerpo para realizar un movimiento. Ahora, vamos a suponer que nosotros nos encontramos en una situación más específica con respecto al voleibol y me pasó algo característico. La mayoría de las jugadoras o jugadores de voleibol, no digo todos, sino la gran mayoría, y en especial estamos hablando de nuestro universo que es Argentina, cuando uno les dice salten hacia atrás, la mayoría salta hacia atrás, pero los brazos van hacia adelante. Entonces, a partir de ese concepto, empecé a buscar la forma, en un trabajo que tuve que presentar en la maestría, de cómo poder relacionar los diferentes niveles de parámetros de movimiento evaluados a cada uno de los jugadores o jugadoras que integran un grupo para poder ordenar los grupos en función de los parámetros de movimiento y muchas veces dejar un poquitito de lado la edad cronológica o dejar un poquito de lado lo que tiene que ver con los órdenes normales que nos permiten hacer todas las federaciones, por ejemplo, su 18, su 21, bueno, evitar un poquito estas características de edades y tratar de ordenarlos según las formas básicas, según de cómo están desarrollados por forma básica. Por ejemplo, si nosotros en un mismo grupo de chicos sub-16 encontramos que tenemos aquellos que pueden coordinar bien un salto con impulso, aquellos que no coordinan un salto con impulso, aquellos que tal vez empujan mucho de pierna porque tienen fuerza y no integran los brazos, poder agruparlos por características de forma básica desarrollada y de esa manera lograr una mejor calidad de entrenamiento para que todo el grupo se empiece a nivelar. Y de esta manera, tanto en edades de iniciación como en edades ya desarrolladas, uno le puede dar un vínculo perfecto con respecto a cada uno de los niveles. Por ejemplo,
Si yo intento un movimiento sin el elemento con los chicos, tengo que tener en cuenta que coordine todo y perfectamente desde los miembros inferiores a los miembros superiores en un desplazamiento. Entonces, si intento hacer algo de bajo nivel para subir a un nivel secundario más específico, le puedo integrar el propio elemento para que ese desplazamiento ya aprendido de manera de calidad específica de ese movimiento sin error pueda incurrir el elemento. Ahora, cuando nosotros colocamos el elemento, existe una diferencia abismal. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que trabajar ambas situaciones complementarias y ir aumentando el porcentaje del trabajo con el elemento hasta llegar al trabajo específico que tenemos en esa categoría. Pásame a la otra filmina, por favor. Acá podemos ver, como por ejemplo, nosotros, la agrando un poco porque estoy dando desde el teléfono, como podemos ver, por ejemplo, acá tiene los ejemplos específicos de cómo trabajamos. Sin el elemento, ¿sí? Correr, saltar y desplazar. Diferentes tipos de drills en la forma más específica. Y luego le incorporamos el balón. Ahora, para poder pasar de lo general a lo específico, tenemos que tener muy en cuenta que la calidad de movimiento sea buena. Y que los drills que nosotros apliquemos o aquellos ejercicios que nosotros apliquemos sean correlacionados unos con los otros, o sea, que tengan un orden de crecimiento adecuado. Y de esa manera vamos a lograr un mejor objetivo al final de cada una de las etapas. Pero no solamente eso, vamos a tener una mejor calidad de movimiento y vamos a tener también la posibilidad de aplicarle intensidad a ese movimiento. Y ese grado de dificultad que le podemos implementar a ese tipo de movimiento tiene que ver con ponerles diferentes distracciones, por ejemplo. Ponemos un cono, ponemos una valla, ponemos un step, algo que lo incomode para poder ejecutar ese movimiento como lo venía haciendo. Y de esa manera ir incorporando diferentes surcos motores y diferentes correcciones que tengan que ver pura y exclusivamente con la calidad de la mejoría del movimiento. Pasame a las otras edades, Sergio. Si nosotros vemos, entre los 13 y 15 años, existe mejores calidades de desplazamientos en el patrón de cada una de las habilidades motoras, que yo acá trabajé 3 habilidades motoras para no incorporar todo el universo que hay, pero dentro de todo el universo, si nosotros lo dividimos así, logramos una mejor calidad de movimiento para poder generar una mejor relación directa con el objeto, por lo tanto, una mejor calidad técnica específica de un golpe de manos alta, de una defensa, de un golpe de manos bajas, de un saque, para luego incorporar el balón. Y una vez que incorporamos el balón, entre los 13 y 15 años, logramos una mejor capacidad de preparación física a través del movimiento. Estamos hablando de movimiento, no estamos hablando de implementar la fuerza todavía en calidad de sobrecarga. Ahora sí, podemos tener intensidad y fuerza al traccionar con un movimiento bien hecho, o al caer de un salto con un movimiento bien hecho, o al empujar con el propio peso del cuerpo. Lo podemos, sí, tenemos fuerza y tenemos intensidad y tenemos grado de calidad, pero dependemos de la técnica. Pasame a la otra, Sergio. Y acá, fíjense la diferencia que tienen con respecto a la anterior, ¿no? Nosotros estamos viendo acá que ya incorporamos elementos al principio de la fase general. Y si se fijan, ya los drills que realizamos con pelotas son un grado de dificultad mucho mayor, para terminar ya con una característica prácticamente más de mini volley o más de característica técnica que podemos implementar en el juego. Ahora, a lo que vamos es, en esta edad, nosotros podemos implementar trabajo de sobrecarga externa con el aprendizaje de la técnica de levantamiento de pesas, con un palo, con una barra que no pese mucho,
y enseñar la técnica. Ahora, debemos considerar que esa técnica debe estar bien desarrollada, porque a partir de ahí nosotros vamos a inferir en la calidad del movimiento específico la técnica específica del voleibol. Debemos tener una correlación directa de que ese jugador o esa jugadora se mueve muy bien con diferentes tipos de test indirectos para tener parámetros donde nosotros podemos mejorar que realmente está realizando bien ese gesto. Si realiza un buen gesto de golpe de arriba, seguramente va a empujar con la punta de los pies hasta la punta de los dedos de la mano para realizarlo. Si nosotros logramos que todo ese empuje sea correlacionado con respecto a la descarga sobre la pelota, estamos teniendo un objetivo de total excelencia. Pero para eso debemos enseñarle desde menor a mayor con el propio peso del cuerpo e ir agregando el elemento. Y al mismo tiempo utilizar diferentes sistemas de trabajo en circuito o trabajos que tengan que ver con carga pequeña y grado de dificultad del ejercicio para desarrollar la fuerza dentro de esta fase sensible. Pasame a la última, Sergio. Acá, en este caso, los 3 niveles ya cambian. Si ustedes lo pueden leer, si alguno lo puede visualizar bien, van a ver que ya el general ya es un sistema puramente exclusivo con pelota, y el secundario va a ser otra vez un sistema más arriesgado de manejo del balón y va a terminar casi con una característica de juego. ¿Pero por qué? Porque ya nosotros contamos con todas las demás fases sensibles desarrolladas. Y de esta manera, también la calidad de movimiento dentro de la fase sensible coordinada. Y de esta manera también la carga de los ejercicios dinámicos con excelente técnica. ¿Por qué? Porque tienen formas básicas bien desarrolladas y bien implementadas en la unidad de tiempo. Pasame a la última. Por eso los drills, si ustedes los leen, son totalmente diferentes al primer nivel, pero no porque sea diferente al primer nivel y que tenga que ver pura y exclusivamente con que están en una edad más avanzada, sino que podemos planificar grado de dificultad porque ya hemos construido la calidad de movimiento. Y si planificamos grado de dificultad a través del movimiento, van a llegar a la fase competitiva más depurada su técnica. Por lo tanto, van a ser jugadoras o jugadores más económicos, van a ser jugadores o jugadoras con mejor calidad de poder divertirse y entrenarse a un nivel de intensidad más grande en el voleibol, y van a poder asimilar una buena carga o una buena sobrecarga que tenga que ver con el desarrollo de las técnicas de levantamiento de pesas adecuadas a la fase sensible que estuvieron trabajando. De esta manera, nosotros logramos una mejor condición del aprendizaje de los ejercicios dinámicos referente a la familia de levantamiento de pesas y su derivado, y también tenemos una mejor calidad de movimiento, pero empezando desde el movimiento, desde la mejor calidad de las formas básicas, de mejores parámetros de movimiento desarrollados, de corregir los surcos motores que hemos realizado de una manera errónea, y no entrenar sobre el error, porque entrenar sobre el error termina con un problema que debemos aplicar mayor carga para desarrollar la fuerza con una calidad errónea de técnica. Y eso puede terminar en una lesión, con lo cual no es agradable y tampoco el chico termina teniendo la posibilidad de poder crecer. Entonces, me parece que como calidad de trabajo debemos tener asociados los que tienen buena calidad de movimiento y debemos tener asociados a los que podemos desarrollar mejor y la mejor corrección de técnica con respecto a la carga. Bueno, me parece que expliqué todo muy rápido, ¿no? Pero tiene que ver con una experiencia que tuve hace muy poco, que la tuvimos inclusive en Boca. Nosotros logramos que nuestros atletas de primera división tengan mejores calidad de movimiento y mejor desarrollo de la técnica del arranque específicamente, que es el ejercicio más intenso y de mejor calidad de velocidad y explosividad y potencia dentro de lo que es la sobrecarga, gracias a que implementamos circuitos de media hora de trabajo de movimientos y corrección de movimientos específicos con el propio cuerpo, yendo de los miembros inferiores a los miembros superiores y entrenando muy bien la zona media. Bueno,
Excelente, que todo, profe. de Excelente, todo lo más excelente. posible. Queda claro que el desarrollo de la temática que está tocando el profe Marcelo, como la que tocó obviamente Eduardo y Daniel, tienen un desarrollo plurifacético que obviamente no se puede, digamos, desarrollar al máximo en una charla corta. Simplemente es mostrarles que a partir de tomar en consideración las habilidades motoras generales, mejorar la calidad de movimiento, podemos hacer que un deportista, ya sea infanto juvenil o inclusive atletas profesionales, ya adultos, mejorando estos parámetros, logramos mejorar también su preparación física general y trasladarla al propio deporte. Eso es un poquito la idea, ir desde lo general a lo específico y ver qué mejorías podemos obtener con cada uno. Profesor Marcelo, excelente. Queremos saber más. Ahora vamos a anotar preguntas. A todos les pedimos que anoten sus consultas y dudas para cada uno de los disertantes para cuando hagamos la puesta a punto final, ¿no es cierto? Bien, me toca cerrar estas charlas, ¿sí? Hablando un poquito de lo que a mí me gusta, que es el mundo de cómo hacer para desarrollar la fuerza en niños o en atletas de diferentes capacidades. Un poco preparé algo también, algo concreto, conciso, al grano, algo que hago todos los días o que hacemos frecuentemente con mis atletas para no, primero, para no traer acá cuestiones que sean muy extensas de explicar, pero sí una herramienta básica para que hoy mismo se la lleven y la puedan utilizar. Esa es un poco la idea de mi disertación. Así que bueno, gracias Marcelo. Vamos a la última de las charlas del día, que es la mía en este caso. Como sabrán y habíamos comentado al principio, tanto el profesor Marcelo como yo venimos del mundo de la halterofilia, del mundo del levantamiento olímpico de pesas, y es un deporte muy particular, ¿no es cierto? Un deporte que implica levantar grandes cargas a altísimas velocidades. O sea, levantar mucho peso y encima de todo a una velocidad realmente elevada. Para que una barra se mueva rápido, lo que yo tengo que hacer primero es tener el empeño, tener digamos, el reclutamiento de unidades motoras suficientes, aplicar fuerza en una unidad de tiempo muy breve y gracias a eso esa barra se va a acelerar. Entonces vamos a explicar cómo hacer esto con niños, cómo hacer para que ellos apliquen fuerza en unidades de tiempo muy pequeñas. Cuando se trata de entrenar niños, se trata de entrenar en infantos juveniles, sobre todo cuando tenemos que apostar primero al desarrollo de las habilidades motoras fundamentales. Tenemos que saber si es importante esto de que cada deporte tiene sus propias características, ¿no es cierto? Estamos hablando de que algunos son más metabólicos, otros son más coordinativos. Los gimnastas, los judokas, los atletas de deportes de combate se enfocan mucho más en la fuerza y tal vez en la fuerza-resistencia. Por eso, cuando se trata del voleibol, en este caso, tal vez tengamos que hacer un apartado especial, a ver cuáles son las características fundamentales y las necesidades claves en términos de fuerza que tienen los niños y adolescentes, por supuesto, de ambas ramas a la hora de hacer voleibol de manera eficiente. Entonces, lo que yo siempre digo es que hay un posicionamiento unánime en la comunidad científica acerca de que hacer fuerza no es una opción, es una obligación para todos, empezando desde los 8 años. 8, 9, 10, 11 y 12 son edades claves, como decía el profe Eduardo, fases fundamentales y sensibles para comenzar con trabajo sistemático de fuerza. ¿Cuál es el tema? Que primero es técnica. Primero es bastoncito, barrita ligera, posiciones corporales, movimientos globales, movimientos de un ROM, de un rango óptimo de movimiento adecuado. A partir de este punto, trabajando con gran cantidad de niños al mismo tiempo,
yo voy a tener que agudizar mi ojo como entrenador, como preparador físico, para que no se me escape ni un detalle. Yo no puedo tener 25 niños y mirar solo a 3. Tengo que encontrar una manera lógica e inteligente de poder corregir la técnica de los 25. Tal vez podré tener la ayuda, podré trabajar en parejas, podré utilizar mis neuronas espejo para imitar movimientos bien hechos. Nosotros tenemos una metodología dentro de lo que es específicamente aprendizaje de levantamiento para otras disciplinas, que es una metodología bastante estricta, no es muy abierta, no es lo que nos enseñaron en el profesorado, esto de generar habilidades abiertas. Es todo el mundo en fila, mejor dicho, uno al lado del otro, filas e hileras, para que yo pueda en un solo golpe de vista ver todos los bastoncitos o barritas arriba de la cabeza. Ahí puedo corregir hombros, puedo corregir cabezas, muñequitas, rodillas, espalda, zona media, casi con un golpe de vista. Es muy importante esto de trabajar con grandes grupos para poder llevar esto a la escuela. En la clase de educación física yo puedo tener 25 bastoncitos y antes de que se empiecen a pelear como Star Wars, algo que va a pasar indefectiblemente, yo pongo las reglas. ¿Sí? Ninguno le pega en el ojo al compañero, al amiguito de al lado. Nos hacemos amigos con los bastones y ahí recién empezamos el tema de la enseñanza de la halterofilia. Parece un chiste, pero es real. Lo primero que van a hacer es pelearse con los bastoncitos. Acá están con barras de metal, ¿no es cierto? Que sería trágico para todos. ¿Qué tipo de fuerza deberíamos entrenar en niños? Esta es un poco la pregunta que yo les hago y que normalmente nos hacemos todos los profes, ¿no es cierto? Porque tenemos como una idea medio, a ver, ficticia o tal vez por desconocimiento, de qué tipo de fuerza deberíamos entrenar. Si yo les digo, a ver, ¿cuántas repeticiones yo tendría que hacer con el bastoncito para aprender una técnica? Les pongo algunos números, a ver si ustedes me pueden elegir el más adecuado. Yo les digo, por ejemplo, bueno, vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones. Opción 2, 4 series de 15 repeticiones. Bastoncito ligero. O le pongo 10 series de 4 repes. ¿Qué me elegirían? Opción A, opción B u opción C. Pueden escribirlo en el chat. Ahí están escribiendo. Opción A, opción B, opción C. Estamos hablando de niños, ¿eh? 8, 9, 10, 11 y 12. A ver, los leo. No dependería del niño, dice uno. No. Opción C, la mayoría, cosa que me pone muy contento, pero bueno, no les quiero dar la respuesta tan anticipadamente. A ver, algunos dicen opción A, otros dicen opción B. Bueno, bien, Nico dice, las que pueda hacer bien. Mira qué interesante. Bueno, dentro de estas 3 opciones, claramente, cuando decimos 40 repeticiones o 60 repeticiones, vamos a hablar un poquito de qué tipo de fuerza vamos a entrenar. Si a un niño le hacemos hacer 10 movimientos de arranque o de sentadillas, o 15 movimientos de arranque o de sentadillas, va a llegar un momento en que la fatiga neurológica, supongamos que lo hacen muy bien. Si lo hacen muy bien, la fatiga va a hacer que estas 2 opciones empiecen a decrecer a nivel técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que el gesto motor, por alta cantidad de repeticiones y fatiga neurológica, va a empezar a ser errónea, o sea, se van a empezar a acumular repeticiones mal hechas. ¿Me siguen? Por lo tanto, la opción C es la que nosotros elegiríamos. Es preferible menos repes, más series, pero todas con alta calidad de ejecución, y no 10 más o menos, ¿sí? Que en el promedio van a hacer que mi cerebro empiece a grabar cosas mal hechas. Acuérdense que el niño es una hoja en blanco, su cerebro está ávido de repeticiones correctas para aprender un movimiento adecuado.
Por lo tanto, si yo estoy aprendiendo un squat, estoy aprendiendo un overhead squat, una sentadilla, estoy aprendiendo un snatch, un arranque, o cualquier ejercicio dinámico, no importa el peso que sea, siempre es mejor las que pueda hacer bien, como bien dijo Nico, pero si esas están por debajo de 6 o 5, mejor. ¿Por qué? Porque a partir de 5 o 6 repeticiones, para cualquier movimiento, empiezan a aparecer cuestiones metabólicas relacionadas con fatiga neurológica. ¿Me siguen? Entonces, vamos a dar una recomendación bien rápida. Más series, menos repes, mejor calidad. Por lo tanto, ¿qué tipo de fuerza es la que a nosotros nos interesa con niños y adolescentes, por supuesto? Bueno, vamos a optar por trabajar con, ahí va, trabajar apuntándole a la fuerza máxima. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Pesado con niños? Trabajando en la fuerza potencia. Y nos olvidaremos momentáneamente de la fuerza resistencia, aunque muchos hubieran empezado por la opción 3. Yo les voy a decir que es todo lo contrario. Fuerza máxima es 1, 2, 3, 4 repeticiones y el peso corporal de un niño ya exige una tensión, un nivel de tensión tan importante, solo el salto, el desplazamiento o el transporte de un compañero inclusive, ya exige una tensión mecánica muy elevada. Esa tensión mecánica muy elevada está en el rango de entrenamiento de la fuerza máxima. Por eso, cuando estamos saltando, cuando estamos golpeando un objeto, cuando estamos lanzando objetos, estamos queriendo entrenar esta capacidad. Ahora, si nosotros enseñamos paralelamente ejercicios dinámicos, enseñamos a saltar, a aterrizar, a soportar el peso del cuerpo, ¿sí? Luego de haber hecho desplazamientos, cambiamos de dirección, bueno, estamos involucrándonos en el mundo de la fuerza potencia. Entonces, estas dos capacidades que van unidas y van juntas son las dos que deberíamos enfocarnos cuando empezamos a trabajar en infantos juveniles. Siempre digo, es mejor un bastoncito y luego algunas pelotas medicinales, propio cuerpo, propio peso, pocas repes, bien hechas. La recomendación entonces, ojo cuando van a hacer repes. No abusemos del trabajo de fuerza-resistencia, porque en definitiva la fuerza-resistencia requiere, ¿sí?, una adaptación metabólica que viene después de tener fibras explosivas correctamente desarrolladas. ¿Cuál es la edad entonces en la que vamos a comenzar a enseñar ejercicios de fuerza básica como las sentadillas, los pesos muertos, el arranque, la cargada, el segundo tiempo? Bueno, el patrón técnico lo vamos a comenzar a enseñar a partir de los 8, 9 y 10 años. Cuanto antes empecemos a aprender el patrón técnico de los ejercicios dinámicos y de fuerza, mucho mejor llegaremos a la fase sensible y al despegue hormonal, ¿sí? Ya que cuando la bendita testosterona invada nuestro cuerpo, nosotros vamos a estar en condiciones técnicas de afrontar un incremento exponencial de nuestro nivel de fuerza. Mientras que si esperamos al despegue hormonal para aprender la técnica, ¿sí?, vamos a tener que tomarnos un par de meses o años para, digamos, llegar a nuestro pico máximo de rendimiento. Entonces, ¿qué hacemos los entrenadores de halterofilia, los entrenadores de disciplinas pesadas? Bueno, enseñamos a trabajar técnicamente durante 3 años, ¿sí? Subiendo la carga progresivamente, utilizando elementos adaptados. Hay barras de 2 kilos, de 5 kilos, hay discos de goma de 2,5 kilos, de 1 kilo por lado. Sorprendentemente lindos, de goma y seguros para los atletas, lo que nos permite ir evolucionando. Y cuando lleguemos a edades en donde las hormonas nos permitan, bueno, buscaremos mejorar el rendimiento en esos pesos. Como decimos siempre, el nivel de tensión y reclutamiento necesarios
para movilizar grandes pesos lo tenemos tanto en una barra colocada en la espalda con mucho peso, como simplemente despegando nuestro centro de gravedad del piso. O sea, si yo me impulso contra el suelo, salto o aterrizo después de un salto, estoy generando un nivel de tensión en fibras explosivas similares a sobrecargar mi espalda con una barra pesada. Por lo tanto, mi cerebro se va a ver beneficiado con los mismos beneficios, justamente valga la redundancia, aumento de la contracción muscular, aumento de la relación neuromuscular. Entonces, los gestos explosivos son aquellos que nos van a dar la formación en 8, 9, 10 y 11 años, junto con el aprendizaje de las técnicas fundamentales. Recordemos, la potencia es la relación armónica entre los niveles de fuerza, ¿sí?, y los niveles de velocidad. Cuando uno aumenta una de estas capacidades, ya sea la velocidad o la fuerza, por intermedio de lanzamientos, saltos, sprints, etcétera, etcétera, va a estar incrementando estos niveles. Y si incremento la potencia, estoy incrementando la fuerza también, o estoy incrementando la fuerza aplicada en un tiempo muy breve. Digamos, los métodos van a ser de aprendizaje y la carga va a ser respetando el principio de progresión, el principio metodológico, y a partir de ahí, el mismo niño nos va a ir pidiendo qué peso, digamos, su técnica va a ir diciendo qué peso puede utilizar. Yo siempre recomiendo respetar el proceso biológico, respetar el proceso técnico, pero créanme que muchas veces la carga del propio deporte es mayor a la que yo puedo colocar en una barra bien sistemática, una barra bien puestita, una barra con 10 kilos de cada lado o una barra con 5 kilos de cada lado. Es mucho más, a ver, controlada que la carga de un aterrizaje, la carga de un choque en un tackle, en un scrum o en un simple partido de fútbol, en donde tengo una barrida, un contacto. O sea, son deportes realmente de alto contacto para los cuales tenemos que estar preparados. Y nuestros niños de departamento realmente no lo están para esto. No están preparados para ese tipo de impactos. Es por eso que yo recomiendo tareas de alta potencia y enseñar el levantamiento olímpico a edades tempranas. Como recomendaciones fundamentales, clases cortas, 30 minutos, 40 minutos, que no se te vayan mucho más de una hora porque se pierde la atención y la concentración. Gran cantidad de variantes en el entrenamiento, ¿sí? Todos los días algo diferente o en un esquema diferente. Que se puedan observar las ejecuciones lo más individualmente posible para que no se te escape el aprendizaje, para que no haya aprendizaje erróneo. Y obviamente respetar las fases de cada clase, la entrada en calor, el desarrollo y el cierre. Son como 4 cuadrantes fundamentales para armar una clase correcta. Siempre volúmenes bajos, pocas repeticiones, intensidades intermedias, ¿sí?, dependiendo del tipo de estímulo. La densidad baja, esto quiere decir mucha pausa, que no haya fatiga para que el cerebro haga las cosas bien, con una frecuencia recomendada de un estímulo cada 48 horas, algo por el estilo podría ser adecuado. Edades infanto-juveniles. Entonces, vamos con una propuesta metodológica, el trabajo en circuito. Un trabajo en circuito no tiene por qué ser metabólicamente lactácido. Quiere decir, yo no tengo por qué sentir quemazón, no tengo por qué sentir fatiga. Lo que simplemente hago es organizar la clase para que 4 jugadores estén en la misma estación, ahorro material y de esa manera voy pasando de un lugar al otro. Yo puedo comenzar en cualquiera de las 4 o 5 estaciones, pongo a 3 o 4 niños a trabajar haciendo sentadillas correctamente, ¿sí? Hago 5 repeticiones, pongo otros 5 niñitos o 4 haciendo cargadas de potencia con bastoncito o con barras ligeras, a 4 más los pongo haciendo lagartijas en el piso, a otro les enseño las dominadas invertidas, que esto lo hago en una barrita,
y a otros les hago hacer salto en largo a 2 pies juntos. Trabajo 30 segundos aproximadamente o 5 repeticiones, voy caminando a la siguiente estación y voy circulando de un lugar hacia el otro. La circulación no es, no tiene que implicar agotamiento. Tengo que trabajar mis sentadillitas como corresponde, voy caminando, respiro, me acomodo. A los 30 segundos el profesor da el cambio y empezamos a trabajar. La idea es que se circule sin apuro y voy a pegarle a esto 3, 4, 5 vueltas. Entonces voy a tener 25 sentadillas, voy a tener 20 cargadas de potencia, voy a tener 24 lagartijas, o sea, el número total va a depender de la cantidad de vueltas que voy dando. Como esta circulación hace que yo pase de un ejercicio a otra técnica compleja, o sea, voy pasando de una sentadilla a una cargada, posiblemente el niño pierda un poco la concentración sobre ese propio ejercicio. Entonces, la propuesta circulatoria o la propuesta en circuito, yo la recomiendo cuando los chicos ya conocen las técnicas, no están aprendiéndolas. Cuando están aprendiendo, yo prefiero un esquema estanco, o sea, que estén 4 series en las sentadillas, luego 4 series en las cargadas, luego 4 o 5 vueltas en las lagartijas, para que aprendan correctamente y no estén pasando de un ejercicio al otro, ¿sí? Y su cerebro, digamos, tenga que decodificar tantas técnicas complejas al mismo tiempo. Entonces, en etapa de aprendizaje, no circulamos. Cuando sí se saben las técnicas, pasamos de un lugar al otro y mantenemos al grupo todo el tiempo, digamos, concentrado en el trabajo. ¿Me siguen? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? El arranque colgante con sentadillas de arranque es un excelente ejercicio con bastoncito o con cargas ligeras. 4 repeticiones más 4 repeticiones de uno y del otro. Pongo unas vallitas y hago unos multisaltos para que haya trabajo en fibras explosivas. De ahí me voy a unas sentadillas goblet, que serían unas sentadillitas con un poquito de una medicine ball puesta delante de mi pecho para trabajar el core. De ahí paso a unas pull-ups asistidas. Si no pueden hacer pull-ups, pueden hacer algún tipo de trabajito de tracción con algún elemento. Pueden ser mancuernas, por ejemplo. La idea es que hagan algo de tracción, algo de empuje, ¿sí? Un poquito de ejercicios dinámicos y pliometría. O sea que nuestro- estaríamos utilizando 5 elementos que implican alta dificultad neurológica, aún en edades infanto-juveniles. Y profe, acá no puedo meter unas planchitas estáticas para que aprendan a trabajar el core. No, planchita es para la camisa. La planchita es para la camisa y es para otro tipo de cuestiones. Para un niño una planchita es aburrida, no tiene, sufre, no le gusta y no tiene nada que ver con trabajar inteligentemente. Un burpee va a exigir a su zona media, va a exigir a su fuerza de empuje, va a exigir su capacidad de salto y a dominar su cuerpo en el espacio. Un multisalto va a exigir a su core, va a exigir aterrizar correctamente, lo mismo que un goblet squat. Por lo tanto, el núcleo va a estar exigido en la medida que la demanda coordinativa lo impone. No estamos en contra del trabajo de la zona media, simplemente que entendemos que en edades infanto-juveniles, trabajos analíticos para la zona media mm, no son los que más recomendaría, ¿sí? Yo sé que esto puede ser polémico, puede abrir debate, pero bueno, quería cerrar con esto como para dejarles herramientas, ¿sí? Para el trabajo cotidiano. Esperemos que les haya gustado. Escuchamos sus preguntas. Pueden habilitar micrófono. Profe Alejandro también, si querés, para que hagamos mesa de debate. Y también acepto corazones y aplausos. Bueno, por mi parte, aplaudir a los 4 disertantes, la verdad que muy completo, cada uno con su tiempo para ser lo más breve, conciso, detallado y bajar toda la experiencia que tienen
es muy difícil y lograron tener un guión entre los cuatro para llegar a esta charla que fue realmente magistral. Así que los felicito y les agradezco por sumar, como le digo de vuelta, al Romero esta charla de tanta calidad sin duda alguna es bienvenida. Y sigue habiendo cierta duda, ¿no? En este mundo del entrenamiento de fuerza infanto-juvenil. Así que nada, lo felicito y abrimos un poquito el debate o preguntas y respuestas. Perfecto. Acá tenemos en el chat algunas preguntas, profe, si las querés leer, sobre todo como para que vayan, digamos, escribiendo, si quiere alguno habilitar micrófono. Bien, ahí Siempre, Federico Milotic pregunta, profe, ¿las capacidades que debemos trabajar no van a depender del rango etario en el cual el niño se encuentre? Así aprovechar los picos de dichas capacidades. excelente. Por supuesto que sí, Eduardo El Kun habló de fases sensibles, momentos en donde tanto nuestro sistema neuromuscular como osteoarticular es ávido y puede manifestar de mejor manera las capacidades a las cuales estamos sometiendo a este organismo. Por eso es importante, digamos, así como yo les mencioné a último momento el tema de la fuerza, eh, estamos adaptando un organismo en crecimiento, por lo tanto los estímulos, tanto las tracciones, los empujes, como someter al cuerpo a carga física externa es fundamental para el desarrollo. Por lo tanto, empezaremos a aplicar carga sistemática cuando la técnica sea absolutamente correcta. ¿Se entiende? Es clave que hagamos esto. Perfecto. Otra pregunta es, en razón a lo último planteado, a lo de las planchas, ¿qué opinás de los trabajos isométricos en general? Buena pregunta. Bueno, estuvimos nosotros acá dentro de nuestro grupo de preparadores físicos en la asociación. El otro día discutíamos justamente que se han puesto, no de moda, sino bueno, se ha revalorizado el trabajo isométrico a partir del surgimiento de cierta aparatología también para medirlo. Esto es algo que nosotros vamos a ofrecer dentro de lo que es la asociación, una capacitación intensiva de entrenamiento isométrico, todo el tema de cómo valorarla, medirla y poder aplicarla en sus diferentes alternativas. Yo le preguntaba al profe Kuhn, al profe Eduardo, si él lo utilizaba con sus atletas de elite y él me decía que solamente como para testear RFD, bueno, esto para los que no sepan lo que es, podemos hablarlo. El profe para rehabilitación, el profe Daniel, me decía esto. Yo particularmente lo utilizaría en ciertos periodos y para determinadas debilidades, ¿no es cierto? Subsanar determinados ángulos articulares, pero bueno, tiene toda su teoría, ¿eh? Después podemos hablar del tema en un gran simposio al respecto. Excelente. Por otro lado, Joaquín dice, bueno, muy buenas clases y explicaciones. La consulta es, ¿cuántas veces por semana realizar ejercicios coordinativos y de fuerza en el vóley para un grupo? Y si se puede realizar ambas el mismo día o alternarlas en la semana. Ejercicios coordinativos y de fuerza. A mí me gustaría, con respecto a esto con respecto a la pregunta, perdón, Sergio, que me meta. Em, hay una cuestión importante de entender es que ¿qué quiere decir? ¿Cómo se mejora la fuerza? Por lo que tengo claro, la fuerza tiene dos componentes de mejora que son coordinativos y un componente de mejora que es hipertrófico, ¿ok? Todo lo que sea aprender un ejercicio nuevo, todo lo que sea aprender una habilidad nueva, es mejorar la fuerza. Yo pongo a un chico, como decía Sergio, a realizar 5 sentadillas con un bastón y cuando el chico hace bien la técnica, ese chico ha mejorado indirectamente la fuerza. Por lo tanto, yo creo que todos los ejercicios que se hacen son ejercicios coordinativos, van hacia lo coordinativo, porque es lo que el chico puede aprender en ese momento. Es a lo que en las edades infantiles, yo apuntaría fundamentalmente todo el tiempo a trabajos coordinativos y, como dijo Sergio también, sin influencia de la fatiga. O sea, la fatiga debería estar
alejada totalmente en la enseñanza de los ejercicios. Yo creo que sí que se pueden hacer Excelente. los mismos días. Lo que hay que hacer El mismo día. es hacer hincapié es priorizar una cosa o la otra. O sea, dependiendo del momento del Exacto. año, yo puedo priorizar hacer primero un tipo de trabajo y después hacer otro. Exacto. Siempre vamos a decirlo así, lo coordinativo va de la mano, ¿sí? Con el incremento de la fuerza y en la medida que el atleta domina el implemento, va a solicitar, ese movimiento va a solicitar más carga. Estamos hablando de la única posibilidad de subir intensidad en edades infanto-juveniles es a partir de la coordinación. El chico aprendió la técnica, la hace perfecto. Vos mismo, como profe, le vas a decir, agarrá un bastoncito más pesado. Es así de simple. Y no es que estás sobrecargando el organismo, estás dándole un elemento o una referencia desafiante para que su cerebro también resuelva ante situaciones un poco más complejas. O sea, porque tenga 9 años no quiere decir que su cerebro tenga que manejarse con un globo para aprender el voleibol o con un bastoncito ligero que no tiene ningún tipo de peso. Entonces siempre decimos la carga ajustada a la técnica y obviamente eso es lo que va a demandar en el día a día. Yo voy a pedirle al atleta que siempre tenga un desafío mayor. ¿Se entiende? Teniendo siempre presente lo más importante, ejecuciones perfectas. ¿Mm? Bien, clarísimo. Ahí Joaquín respondió genial. Hasta ahora no hay ninguna pregunta más. Excelente. Eh, Bueno, ¿Quieren que vayamos cerrando así cumplimos con el por, horario? por supuesto, agradecemos profundamente nuevamente a ISEF número uno, a las autoridades, a los profesores Daniel Lecouna, Eduardo Romero, al profe Maquiarela, que tuvo que ir a cerrar su preparación física con el equipo, pero que les manda un saludo a todos. Muchísimas gracias por la convocatoria, muchísimas gracias por estar. Nuevamente los quiero invitar a participar de APF Voleibol, la Asociación de Preparadores Físicos de Voleibol, aquellos que estén en el ámbito y aquellos que no también. Están todos más que invitados, ingresen a la web nomás y ahí van a poder ver las propuestas. Gracias a Lecunic, nos estamos viendo para cuando quieras. Estamos aquí para lo que necesiten. Nos pueden seguir en las redes. Así que si hoy subimos 50 seguidores en Instagram, estamos recontra contentos ya, ¿no es cierto? Porque estuvieron aquí presentes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias una vez más a los cuatro disertantes. Un placer tenerlos. Y bueno, nada, seguramente los convocaremos en otro momento para seguir compartiendo este conocimiento desde Argentina y Listo. de Italia, como son de Dani y Edu. Así que lo dejamos descansar. Gracias por todo y nos estamos Disculpen, viendo próximo perdón, encuentro. solo es una pregunta rápida que justo habló de la asociación. ¿Hay una manera, en caso de que nos queramos especializar más todavía en el entrenamiento de fuerza y todo el tema de vóley, justamente hablando de eso, de especificarse? Justamente, Seba, no te queríamos hacer perder tiempo, digamos, pero sí estamos lanzando muy pronto una capacitación en desarrollo y preparación física infanto-juvenil que va a estar en la web, ¿sí? Solamente tienes que ingresar a pfvoley.com y ahí vas a ver las propuestas que muy pronto estamos lanzando. Listo, gracias. ¿Mm? Gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. No molestamos más entonces. Abrazo y saludos para cada uno y feliz día de profesor, profesora. Muy buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias. Saludos a la Chao, gente de muchas Chao, Chile gracias. gracias. ahí. Chao, chao. Chao, chao.